Shalom Lekulam. Oigamos la palabra de Yahvé, o casa de Jacob, todos los clanes de la casa de Israel, que nos pide que nunca lo abandonemos ni vayamos tras el engaño, que aprendamos del error, porque así como sacó a nuestros ancestros de Misraim de Egipto y los condujo, los sustentó por el desierto para que disfrutaran del fruto abundante de la Eretz, de la tierra que les daba en herencia, y así lo despreciaron, se rebelaron, siguieron lo que no aprovecha y fueron tras los Baales. Sigamos nosotros, amados Ahim y Ahayot, reteniendo su bendita instrucción para alimentarnos de la fuente de agua viva, Yeshua, nuestro Adón y Mesías. Démosle todo el respeto y el honor a nuestro Melech, a nuestro Rey Sebaot, comandante de los ejércitos celestiales. Antes de empezar, damos gracias a nuestro Adón Yeshua, quien es luz y refugio, quien dio su vida para que no fuésemos sentenciados por nuestra iniquidad y desobediencia, solo porque su justicia benevolente nos libra de la muerte de nuestra alma, pero permite que muramos a nuestra naturaleza de pecado y mala inclinación. Baruch Adonai. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleptap, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega, amados, compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza Misión Casa de Israel, correspondiente a la séptima y última aliyá de la parashá número 43, que lleva por nombre Mazei. Esta séptima aliyá la podemos encontrar en el Sefer o libro Bemidbar o Números, capítulo Perek 36, versículos Pasukim 1 al 13. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten Torah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Nos dice el capítulo Perek 36 de Bemidbar Números, versículos Pasukim 1 al 4. Los cabezas de familia en los clanes de los descendientes de Gilad, hijo de Maquir, hijo de Menashe, uno de los clanes yosefitas, se acercaron y apelaron a Moshe y a los capitanes, cabezas de familia de los israelitas. Dijeron: Yod-Heh-Vavhei mandó a mi amo que asignara la tierra a los israelitas como herencia por sorteo, y a mi amo le mandó además Yod-Heh-Vavhei que asignara la herencia de nuestro pariente Zelofejad a sus hijas. Ahora bien, si ellas se casan con hombres de otra tribu israelita, su herencia será cortada de nuestra porción ancestral y añadida a la porción de la tribu en la que se casen. Así se disminuirá nuestra porción asignada, y aun cuando los israelitas observen el jubileo, su herencia se añadirá a la de la tribu donde se casen, y su herencia será cortada de la porción ancestral de nuestra tribu. La herencia de los terrenos en Israel se daba, amados, en primer lugar a los hijos varones. Cuando una hija se casaba, podía gozar de un terreno y una casa en la tribu de su esposo. Sin embargo, en este caso, algunas hijas de Israel recibieron un terreno de su padre por no tener hermanos. Ellas tenían que casarse dentro de su propia tribu para que su terreno no pasara a la posesión de otras tribus. Capítulo Perek 36, versículo Pasuk 6 de Bemidbar o Números nos sigue relatando. Aquí está lo que Yod-Heh-Vavhei ha ordenado referente a las hijas de Zelofejad. Dejen que ellas se casen con cualquiera que ellas crean mejor, pero ellas se casarán con hombres de la tribu de su padre. Esto, amados, nos enseña que el Eterno no ha destinado una sola persona con la cual se puede una persona casar. En la Torá no existe el concepto de encontrar la media naranja como habitualmente hemos oído. El Eterno da libertad para que uno pueda casarse con la persona que bien le parezca, con tal que sea dentro del pueblo santo, Kadosh, al que pertenece. El mismo pensamiento se encuentra en Corintiim Aleph, 1 Corintios, capítulo Perek 7, versículo Pasuk 39. La mujer está obligada a su marido por el tiempo que él viva, pero si el marido muere, ella está libre para casarse con quien quiera, con tal que él sea un creyente en el Adón. Este texto dice que una viuda tiene el derecho de casarse con quien quiera, solo que en el Adón, es decir, con uno que tiene la fe de Yeshua.
Por supuesto, no tiene el derecho de querer a uno que esté en un pacto matrimonial con otra persona, porque no puede codiciar el esposo de su prójimo. La Escritura nos da algunas pautas con respecto al divorcio y aquí lo vemos en algunos pasajes. Devarim, Deuteronomio capítulo Perec 24, versículo Pasuk 1 nos dice: un hombre toma una esposa y la posee. Ella no logra agradarlo porque él encuentra algo ofensivo acerca de ella y le escribe un acta de divorcio, se la entrega y la despide a su casa. La palabra hebrea usada aquí para divorcio la encontramos en el Strong con el número 3748 y es la palabra keritut, que significa cortar en relación con el vínculo matrimonial, otras acepciones, divorcio o repudio. Mateo capítulo Perec 19, versículo Pasuk 8 nos dice en el Brit Hadashah: Él les dijo: por la dureza del corazón de ustedes, Moshe les permitió divorciarse de sus esposas, pero desde el principio no fue así. En este pasaje, amados, vemos a Yeshua en un debate con los Perushim, los fariseos, acerca del divorcio. Yeshua aquí deja en claro dos cosas. La primera, que el divorcio fue algo permitido por Moshe, es decir, que fue una concesión halájica tomada debido a la dureza del corazón del pueblo y no un mandamiento o instrucción. En segundo lugar, que el diseño original de Yod-Hei Vav-Hei no contempla el divorcio. A su vez nos dice Mateo Matiyá capítulo Perec 19 versículo Pasuk 9: por eso les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, a menos que sea por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. De esta enseñanza de Yeshua entendemos que la única causa justificable para el divorcio es el adulterio. Corintiyim Aleph, 1 Corintios, nos dice en el capítulo Perec 7, versículos Pasukim del 10 al 17: pero a los que se han casado les mando, no yo, sino el Maestro, que la esposa no se separe de su esposo, pero si ella se separa, que se quede sin casar, o que se reconcilie con su esposo, y que el esposo no abandone a su esposa. A los demás les digo yo, no el Maestro, que si algún hermano tiene una esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si alguna esposa tiene un esposo no creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el esposo no creyente se santifica mediante la esposa y la esposa no creyente mediante el creyente. De otra manera sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, que se separe. En tal caso el hermano o la hermana no queda ligado al otro, pues Elohim los ha llamado a vivir en paz. Porque ¿quién sabe si tú, esposa, puedes salvar a tu esposo? ¿O quién sabe si tú, esposo, puedes salvar a tu esposa? En este pasaje, amados, el Rab Shaul, Pablo, hace una distinción entre lo que es un mandamiento de nuestro Adón Yeshua y lo que es su interpretación halájica, estableciendo así pautas claras e indelebles. La exhortación general de la Escritura es la permanencia del matrimonio. Ahora, si es un matrimonio mixto, es decir, donde solo uno de los dos es creyente, si el no creyente consiente en vivir juntos, entonces no se separe. Pero si éste no consiente en vivir juntos, pues solo entonces puede separarse y volverse a casar. ¿Qué significa consentir vivir juntos? Significa que aunque la otra persona no es creyente, respeta la postura de la otra y no le es impedimento en su crecimiento espiritual. Es necesario, amados, aclarar que este pasaje habla acerca de un matrimonio en el que no eran creyentes y uno de ellos se hace creyente. Un creyente no tiene el derecho de casarse con un no creyente, como está escrito en Corintiyim Bet, 2 de Corintios, capítulo Perec 6, versículos Pasukim 14 al 18. No pongan yugo sobre ustedes mismos, uniéndose en una yunta con los incrédulos, pues ¿cómo podrán ser socios la justicia y la anarquía? ¿Qué compañerismo tienen la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía puede haber entre el Mashiach y Belial? ¿Qué es lo que un creyente tiene en común con un incrédulo? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Yod-Hei Vav-Hei y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Yod-Hei Vav-Hei, como Yod-Hei Vav-Hei lo dijo. Yo moraré en ellos y caminaré entre ustedes. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, Yod-Hei Vav-Hei dice: salgan de en medio de ellos, apártense a sí mismos, ni siquiera toquen lo que es inmundo. Entonces yo mismo los recibiré. De hecho, yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice Yod-Hei Vav-Hei Zebaot.
Que aquí, amados, es válida la pregunta, ¿qué es un creyente? El creyente verdadero tiene que cumplir con dos condiciones. Como está escrito en Idgalut, Apocalipsis, capítulo 14, versículo pasuk 12. Aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yod-Heh Vav-Heh y la fe de Yeshua. La obediencia, amados, a la Torah es la evidencia tangible de la fe. Como dice Jacob o Santiago en el capítulo 2, versículos pasukim 17 al 20. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá que tú tienes fe y yo tengo obras. Pues muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Tú crees que hay un Elohim, haces bien, pero también los demonios lo creen y tiemblan. Pero ¿no quieres reconocer, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Por lo que deducimos que un creyente es aquel que es fiel, obediente a la Torah. Un hombre fiel a la Torah cuida a su esposa como vaso frágil y la cuida como a su propio cuerpo. Una mujer fiel a la Torah se sujeta y respeta a su marido. Si ambos son fieles a la Torah, entonces no habrá lugar ni para el adulterio, ni para el maltrato físico ni verbal. Como se ha visto hasta ahora, el divorcio no es una salida a los problemas, sino que es ya la última opción. Yeshua siempre promueve el perdón, así como Yod-Heh Vav-Heh nos perdona a nosotros nuestras infidelidades. Como está escrito en Efesios capítulo 4, versículos pasukim 31 y 32. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos unos con otros, perdonándose unos a otros, como Elohim también los perdonó a ustedes en el Mashiach. Colosillim, capítulo 3, versículos pasukim 12 al 14, nos recuerdan también. Así que como escogidos de Elohim, consagrados y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de perseverancia. Sobrellévense unos a otros y perdónense unos a otros en caso de que alguien tenga una queja del otro. De la manera que Yod-Heh Vav-Heh los perdonó, así también háganlo ustedes. Pero sobre todas estas cosas, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Mateo Matiyá, capítulo 6, versículo pasuk 12 y capítulo 14, versículo pasuk 15. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y el 14, porque si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Y de esta parashá, amados, podemos concluir. Si algo resume esta parashá es el deseo de Elohim de que nosotros seamos radicales en contra del pecado. Luchemos, amados, por no dejar nada en nosotros que contamine nuestro ser en lugar de la morada de Elohim. Si dejamos las malas hierbas crecer en el terreno de nuestra vida, traerán maldición sobre áreas que no darán fruto hasta que no erradiquemos el mal. Las cosas deben ser, como dice en Jeremías el profeta, capítulo 15, versículo pasuk 19. Esta es la respuesta de Yod-Heh Vav-Heh. Si tú regresas, yo te restauro, y te pararás delante de mi rostro, y yo traeré lo precioso de lo vil. Serás mi boca, entonces ellos regresarán a ti, tú no te regresarás a ellos. Y esta parashá contiene 6 de los 613 mitzvot, y vamos a ver uno por uno. El 406, precepto de dar a los levim, a los levitas, ciudades para habitar y ciudades de refugio. Lo vemos en Números, Bemidbar 35, pasuk 2. El 407, mi prohibición de ejecutar a una persona culpable antes de hacerse un juicio. Bemidbar, capítulo 35, versículo pasuk 12. 408, precepto para la Corte de Justicia de hacer que un homicida vaya a una ciudad de refugio y precepto para el homicida de ir a ella. Números Bemidbar 35, pasuk 25. 409, prohibición de que un testigo en un caso capital participe en el juicio excepto como testigo. Bemidbar Números 35:30. 410, prohibición de tomar rescate por un asesino. Bemidbar Números 35:31. Y el 411, prohibición de tomar rescate de un homicida accidental para que pueda vivir fuera de la ciudad de refugio. Números Bemidbar 35, pasuk 32.
Toda Gabá Abba, porque reconfortas nuestra alma cuando nos dices que el que camina en integridad puede andar confiado y la integridad es la obediencia a todo lo que estableciste desde antes de la fundación del mundo. Tus ordenanzas, tiempos establecidos, citas, moedim, santas convocaciones, al que proclama y pregona tu verdad le hace sabio y prudente, pero la boca del necio que agrega o resta a tu palabra es calamidad cercana. El salario del justo es para vida, el lucro del impío para pecado. Gracias porque sí preservamos la herencia que nos tienes reservada, a los que exaltemos tu nombre haciendo justo lo que es recto e íntegro a tus ojos, nos espera una eternidad bienaventurada en Mashiach Yeshua. Y hacemos la verajá, la bendición por haber leído la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vechayei olam nata betochein. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvem Hashem Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim y Ahayot, en el estudio de la séptima y última aliyá de la Parashá Mazei. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir.